La paz, fruto de la presencia del Espíritu Santo. Al abandonar Roma, después de la solemne aprobación de la regla por Honorio III, acompañado del hermano Ángel Tancredo, Francisco tenía la certeza de haber realizado el acto culminante de su ministerio. Sabía que de diferentes maneras había desaparecido la simplicidad de los primeros años, pero en la medida de sus posibilidades había asegurado a todos los que amaban la vocación de la pobreza la libertad de observarla con la autorización suprema de la Iglesia. Libre de toda responsabilidad, una vez que la bula de 29 de noviembre de 1223 dio a la orden la regla definitiva, su vida entraba en una nueva época. Francisco comenzó esta etapa suprema de su vida hasta que le llegue la muerte, dedicándose a lo que más ansiaba, a vivir en la tranquila paz, el trato íntimo con Cristo. Sentía ahora que, descontando el dar buen ejemplo, su labor había terminado, y con mayor independencia podía entregarse a la vida oculta con Cristo su Señor. En adelante, el mundo y los hombres apenas turbarán su paz, sumida cada vez más íntimamente en el abrazo del amado. Y las voces de la tierra llegarán a su interior tan sólo a través de aquella vida mística que es fronteriza con la eternidad. ¿Dónde radica el secreto de esta paz conquistada? En su fidelidad al querer de Dios, la confianza inquebrantable en su amor y un abandono total en sus manos. La paz de que ahora goza Francisco es fruto de la presencia del Espíritu Santo. Sencillamente vive en paz con Dios porque vive plenamente abandonado a su voluntad. Hace lo que Dios quiere y quiere lo que Dios hace. No es extraño que buscase refugio en el valle de Rieti, en el eremitorio de Fonte Colombo, donde tantas veces había ido para apartarse de los cuidados y agitación de su apostolado activo, ni que en los años de su gran tribulación fuese allí a fortalecerse para el sufrimiento y la batalla. Y no se puede imaginar un lugar más adecuado que aquel retiro montañés, para situar en él aquellos últimos años en los que Francisco, lleno su espíritu de la expectación de la muerte, no podía ya ver turbada por los clamores del mundo la paz reconquistada. Se acercaba la Navidad, y quiso celebrarla, por lo menos aquel año, como anhelaba su corazón. De todas las solemnidades religiosas, según dicen sus primeros biógrafos, ninguna a sus ojos tan hermosa como la Navidad. Era para él la festividad de las festividades, la que le recordaba, como solía decir, el día en que Dios, hecho hombre, se dignó alimentarse a los pechos de una mujer. Navidad era la puerta del misterio por la que Dios, hecho niño, había entrado a todos los demás misterios de nuestra salvación. Pero la alegría de Francisco no era superficial. La imagen de Jesús en brazos de su madre le llenaba de gran ternura. Besaba, arrebatado de amor, las imágenes del Dios niño, y su devoción se deshacía en ternura y compasión ante el desamparo de Belén. A veces también se deshacía en llanto con solo pensar en la suma pobreza del pesebre. Pero el sentimiento que predominaba en Francisco al llegar la Navidad era el de la alegría. Dos semanas antes de la Navidad de 1223, se encontraba Francisco en este retiro de Fonte Colombo, y llamó a su amigo Juan Belita a acompañarle. Juan Belita vivía en Greccio, a algunas millas hacia el norte, siguiendo el camino que conduce al lago. Algunos años antes había conocido a Francisco en una de sus misiones, quedando prendido de su espíritu, y desde entonces era uno de esos discípulos que seguían su espiritualidad desde sus responsabilidades en el mundo.
Era hombre de posición desahogada y tenía algunas tierras en su país natal. Deseaba que Francisco residiera algunas temporadas allí, y conociendo sus gustos por los lugares solitarios, había dispuesto para él y sus compañeros unas cuevas en el peñascal que mira a la villa de Greccio, construyendo allí, en torno a las cuevas, un eremitorio. Francisco conocía bien aquel lugar, y sentía vivos deseos de celebrar allí la fiesta de la Navidad. Recobrada la paz en su alma, el mundo se transfiguraba a su vista con signos sacramentales. Al meditar durante este Adviento el misterio de Belén, sentía un gran deseo, como no lo sintiera anteriormente, de tener la visión de Cristo sobre la tierra. La dulzura de la condescendencia divina había penetrado en su alma con vital insistencia. En espíritu, contemplaba la pobreza del nacimiento de su Señor, iluminada por el amor, y quería la visión material de lo que espiritualmente adivinaba. Quería ver este misterio de amor en su forma terrena y realizar con su representación el desposorio del cielo y de la tierra, y así hacer que Dios habitara de nuevo entre las cosas temporales. Con estos deseos en su corazón, en cuanto llegó Juan, le dijo Francisco: «Desearía celebrar contigo la próxima fiesta del Salvador y conmemorar su nacimiento en Belén, y ver, de algún modo, con mis ojos corporales, los trabajos, dolores y molestias de su infancia. Ver aquel niño cómo yacía sobre pajas en un establo, con el buey y el asno al lado. Si tú quieres, celebraremos esa fiesta en Greccio. Allí, en aquel lugar de la montaña, prepararás un pesebre de veras, con heno y con un asno y un buey, como aquellos que acompañaron al niño Jesús». Juan fue a Greccio, y en el bosque, cerca de las ermitas, dispuso un establo con un pesebre, y al lado del pesebre el altar. Francisco envió recado a todos los frailes del valle de Rieti, que se reuniesen con él en Greccio para celebrar la Navidad. Al llegar la noche de Navidad, al acercarse la hora de la misa de medianoche, los vecinos de la población y del campo acudieron al eremitorio llevando hachas encendidas. Al reunirse en grupo compacto en torno al establo, todo el entorno parecía envuelto en llamas. Francisco, lleno de fervor, ofició de diácono. Cuando después del Evangelio empezó a predicar, todos los asistentes sintieron como si un misterio fuese a ser revelado ante ellos. Francisco, con esa unción que penetra a quien vive lo que habla, comunicaba su propia visión de Belén y les hacía estremecer con sus emociones personales. Parecía haber perdido la noción de la gente que le acompañaba, y no ver sino solo al niño Dios, a su cuidado maternal, acariciado por la pobreza y adorado por la sencillez. Tiernamente le saludaba llamándole Niño de Belén y Jesús. Y al pronunciar estos nombres parecía gustarlos, paladearlos con extraordinaria dulzura. Y la palabra Belén la pronunciaba con una entonación Belén, como si fuese el balido de adoración de las ovejas de las colinas de Judea. De vez en cuando se inclinaba sobre el pesebre y lo acariciaba. Todos los asistentes creyeron que aquella noche Greccio se había convertido en otro Belén. Allí se hacía presente el misterio de Belén. Así lo afirmó Juan Belita, quien dijo haber visto con sus propios ojos al niño Jesús dormido, el cual, despertando a un rato, abrió los ojos para mirar sonriente a Francisco. Y uno de sus primeros biógrafos añade: «Esta visión prodigiosa recompensaba el celo del devoto señor de Greccio, Juan Belita, pero también simbolizaba la obra maravillosa realizada en la tierra por aquel que despertó la fe dormida en el corazón de los hombres, la fe en Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya». Fue aquella noche maravillosa entre todas, y no es de extrañar que Dios, más tarde,
derramara sus favores sobre aquel lugar. Muchos enfermos recobraron allí la salud. Verdad es que sobre aquel heno había reposado milagrosamente el Salvador del mundo. Parece que el resto del invierno, y hasta bien entrada la primavera, Francisco siguió habitando en el eremitorio de Greccio, pero no enteramente incomunicado con los hombres, porque, como siempre le había ocurrido, el mismo amor que le aproximaba a Cristo, el amado, en la soledad, le impulsaba a anunciar al prójimo el evangelio del amor redentor de Cristo. Era tenido, estimado y reverenciado como maestro y profeta por el pueblo de Greccio y de sus alrededores. Se cuentan numerosas historias y anécdotas de sus andanzas por aquel país, que los vecinos gustaban de contar agradecidos. Cómo les había librado de los lobos y del azote de la peste que llevaba la muerte a numerosos hogares. Tanto en la actividad del ministerio apostólico como cuando oraba en la soledad, Francisco había hallado la paz verdadera, la que consiste en unirse con el Dios hombre, que atraía con fuerza a Francisco como verdadero y fiel discípulo. Estar con Cristo en Belén o en Nazaret, o en la vida pública o en la cruz del Calvario. Este era su pensamiento y su deseo. Y esto parecía realizarse ahora hasta un punto que él mismo no se hubiera atrevido a pedir. El amor había logrado recobrar en su alma la libertad, con mucho más puro ardor y plenitud, a causa de la noche de la prueba con que había sido aquilatada su fe. Y era en el ambiente familiar de Greccio donde saboreaba las primeras dulzuras de la libertad reconquistada. Por la fiesta de Pascua se hallaba todavía en este retiro. Con su mirada trascendente, en medio de la gloriosa esperanza de la vida venidera que infundía en su alma el misterio del día, su corazón se volvía con insistencia al precio terreno por medio del cual era alcanzada aquella vida. El cielo lo alcanzan los hombres sólo por medio del abajamiento del Hijo de Dios, que siendo el creador del universo, se hizo no obstante extraño y peregrino en la tierra. En su deseo de unirse por amor a Jesucristo, Francisco era en espíritu, juntamente con su Señor, un pobre peregrino que ansía la patria definitiva. Bajando al refectorio de los frailes, aquel día de Pascua, vio que la mesa estaba preparada con mayor cuidado de lo acostumbrado, con manteles y vasos de cristal y cosas propias de una casa acomodada, que sin duda les prestó para aquella ocasión algún amigo. Pero éste, como ambiente de morada permanente, no estaba de acuerdo con la visión que tenía Francisco de su señor peregrinante. Suavemente, pero con el suficiente énfasis para mostrar cómo debía proceder el hermano menor, quiso representar el papel de Cristo peregrino. Después que los frailes empezaron a comer, se presentó Francisco en la puerta del comedor. Puesto el capuchón de un mendigo y con un bastón en la mano, a modo de peregrino, pobre y enfermo, diciendo: «Haced una limosnita, por amor de Dios, a este transeúnte pobre y enfermo». A lo que los religiosos respondieron: «Entra aquí, buen hombre, por el amor de aquel a quien invocasteis». Francisco, tomando de la mesa una escudilla, a manera del más humilde servidor, se sentó en el suelo y dijo: «Ahora me siento como verdadero fraile menor». Vi la mesa bien provista y adornada, y reconocí no ser ella de pobrecillos que mendigan de puerta en puerta. Más que a todos los otros religiosos, debe movernos los ejemplos de la pobreza del Hijo de Dios. Sin duda, a los frailes se les quedaría grabada esta lección, porque les parecía que, a semejanza de los discípulos de Emaús, Cristo había estado entre ellos y lo habían conocido. Y ciertamente, a los ojos de los que vivían y le amaban, Francisco en aquel tiempo se configuraba cada vez más con aquel que era su gran amor, Jesucristo,
Parecía que vivía en su compañía, que se veía irresistiblemente atraído por él, absorto en él, y que caminaba en su compañía. Uno de sus biógrafos afirma: los que vivieron en su compañía saben que Jesús era el pábulo continuo de sus pensamientos. Jesús llenaba su corazón. Jesús estaba en sus labios y ante sus ojos. Los miembros de su cuerpo y las potencias de su alma tenían como impreso el sello de Cristo. Sus mismos hermanos veían el parecido más y más patente de Francisco con Jesucristo. Y esta configuración todavía alcanzará mayor perfección. Francisco, en junio, se dirige a Asís para asistir al capítulo de 1224, que se celebraría en la Porciúncula en Pentecostés, y fue el último al que asistió, presidiendo con su autoridad de fundador. El ministro era el hermano Elías. Las tensiones internas continuaban y surgían con mayor intensidad a nivel de superiores. En esta ocasión se hacían patentes, ya que se trataba de buscar determinaciones prácticas complementarias de la regla recién aprobada. Francisco seguía manifestando con su ejemplo convincente y sus palabras la fidelidad al primitivo ideal evangélico. 3 eran los puntos que siempre recalcaba cuando presidía una reunión de superiores, que tenían todo el valor de su experiencia de fundador. Son 3 consejos que hoy cobran gran actualidad. No cambiéis las costumbres, si no es por otras mejores. No busquéis favoritismos de nadie, en ninguna curia ni corte. No ejerzáis vuestro cargo como poder, cumplidlo como un servicio. Si surgían discusiones capitulares violentas o tensas, él intervenía para intentar restablecer la paz, o para dar el enfoque más evangélico, si veía que algunas proposiciones se desviaban. Nunca para buscar ningún interés personal, pero con humildad y valentía, no temía urgir a la fidelidad. No dejaba de seguir siendo un misterio para él la orientación de la orden, y era la espina que seguía clavada en su corazón. Pero ya no le quitaba la paz. Terminado el capítulo, dejó la Porciúncula. Anhelaba la soledad. Para su aislamiento, escogió el más apartado de sus retiros. Algún tiempo antes de la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, decidió dirigirse al monte Alberna, una de las crestas de los Apeninos, a 1300 metros. Era este el escarpado refugio que el conde Orlando, muchos años antes, había reservado para uso de los frailes. Algo sentía Francisco en su interior que le impulsaba a un apartamiento absoluto. No bastaba el Grecio al sentimiento de misterio que le dominaba. Su espíritu necesitaba un aire más puro, una región más elevada, superior al mundo de los hombres. Eligió el monte Alberna, el lugar más apartado de los caminos del mundo, un monte que se yergue a unas 15 leguas al norte de Asís. Para acompañarle en su viaje y estar a su lado, escogió Francisco a los discípulos más dignos de su confianza. León, la ovejuela de Dios, el más fiel de todos. Y también Ángel Tancredo, el cortés caballero. Y Maseo, el compañero de tantos viajes. Y Rufino, y Silvestre, los contemplativos. E Iluminado, que había ido con él a la cruzada de Oriente. Y parece que también estaba Bonizzo, que le acompañó en su prueba de Monte Colombo. Se pusieron de camino a primeros de agosto. Francisco le dijo al hermano Maseo: «Tú serás nuestro guardián. Pasaremos la noche donde tú digas. A la hora de la comida iremos a mendigar el pan. Por lo demás, siguiendo nuestra costumbre, rezaremos las horas, hablaremos de Dios o caminaremos en silencio». Ya estaba el monte Alberna a la vista, aunque todavía lejano,
cuando después de caminar cabalgadura. Un labriego les prestó un burro para que pudiera seguir el viaje. Caminaba el hombre detrás del asno, y con el deseo de conocer mejor a Francisco, se acercó a él y le dijo: «Con que tú eres aquel hermano Francisco de Asís, de quien tanto se oye». A lo que Francisco, con toda sencillez, contestó: «El mismo». El buen hombre se atrevió a decirle: «Pues bien, si me permites un consejo, trata de ser tan bueno como dicen, porque tienes mucha fama de santidad entre la gente». «Magnífica», fue la respuesta de Francisco. Se apeó al punto, se postró en tierra ante el labriego y le besó los pies, agradeciéndole tan caritativo aviso. Llegaron por fin a la montaña que había de ser el Calvario y el Tabor de Francisco. Antes de llegar a la cumbre, se sentó Francisco a la sombra de una encina a tomar un poco de reposo. Y según la tradición, allí se levantó después una capillita. Contemplaba Francisco el magnífico paisaje que desde allí se divisa, cuando de pronto se vio rodeado de centenares de aves que con gran algarabía fueron a posarse sobre Francisco. Él dijo a sus compañeros: «Hijos míos queridos, creo que es cosa agradable a Dios que aquí moremos, pues tan festiva bienvenida nos dan nuestras hermanas las aves». Este era el lugar donde el Señor, mediante la impresión de las llagas, iba a consumar el parecido de su siervo con el crucificado. Francisco ignoraba lo que iba a suceder. Sólo sabía que la aspiración de largos años de su vida iba a cumplirse y que era inminente una nueva revelación de Cristo. En cuanto el conde Orlando tuvo noticia de la llegada de Francisco y de sus compañeros, salió de su castillo a ofrecerles, juntamente con la bienvenida, cuantas provisiones necesitasen para alimentarse. Con cariño e interés les pidió: «Carísimos hermanos míos, mi deseo es que nada os falte en esta montaña solitaria, para que sin estorbo alguno podáis dedicaros a vuestros santos ejercicios. Os ruego, pues, de una vez para siempre, que vengáis con toda libertad a pedir en mi casa cuanto necesitéis. Y de veras os digo, que si no lo hacéis así, lo tomaré muy a mal». Francisco escogió para sí una celda separada de las de los frailes. Era una tosca cabaña bajo un haya. Allí se proponía someterse a la voluntad de su señor, libre de la curiosidad de los hombres. Hizo sentar a sus compañeros y les recordó la forma de vida que los hermanos han de llevar en los eremitorios, recomendándoles que no abusaran de la generosa oferta del conde Orlando y que permaneciesen, ante todo, fieles a la pobreza. Quería permanecer a solas con Dios. Sólo el hermano León debía acercarse a su choza a la hora señalada para llevarle un poco de pan y agua, y para que le asistiese espiritualmente en sus funciones sacerdotales. Los otros hermanos debían vivir separados de él, fortaleciéndole con sus oraciones y cuidando de que los seglares que fueran a visitarle a aquel lugar no se aproximasen a su retiro secreto, y ellos procurasen atenderlos. Y empezó aquella serie de manifestaciones divinas que habían de convertir a los ojos del pueblo cristiano el monte Alberna en una montaña santa. Un día, estando Francisco al lado de su celda del haya, mirando la disposición del monte y admirándose de las grandes hendiduras y aberturas de aquellos enormes peñascos, se puso en oración, y le fue revelado por Dios que aquellas hendiduras tan asombrosas
se habían hecho milagrosamente al tiempo de la pasión de Cristo, cuando, según el evangelista, se rompieron las piedras. Desde este momento, el Alberna fue para él terreno sagrado, por dar elocuente testimonio de la pasión de su Señor. Y este sentimiento le dio una cierta comprensión de aquel misterio. Se inflamó más y más en el amor de su Cristo crucificado, y desde aquel tiempo se volvió más insensible al mundo exterior y más arrobado en la contemplación. Frecuentemente, cuando el hermano León iba a visitarle, le encontraba en éxtasis, y no podía menos de sentir afecto y reverencia, y a veces se acercaba tímidamente a Francisco y le besaba los pies. Y al hacerlo, pedía a Dios que tuviese misericordia de él, y que a pesar de su indignidad, le diese una parte de la gracia de Francisco. Al acercarse la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, Francisco llamó al hermano León y le mandó se pusiese a la puerta del oratorio de los frailes. Se alejó un trecho y le llamó con voz fuerte, y León respondió enseguida. Entonces Francisco se fue a un lugar más apartado y le volvió a llamar. Pero esta vez León no le oyó. Entonces le explicó al hermano León por qué no quería que le oyese aunque le gritase, para asegurar que no podía oírle. Con la fiesta de la Asunción, el día 15 de agosto, iniciaba una de sus cuaresmas habituales. Esta era especialmente querida, porque la iniciaba con la fiesta tan señalada de la Madre de Dios y la cerraba con la de San Miguel Arcángel, otra de sus especiales devociones. El lugar escogido era como una terraza rocosa, abierta en el flanco de la montaña, frente a otra roca enhiesta, y que dominaba un precipicio de unos 40 metros de profundidad. Los hermanos tuvieron que tender una pasarela de madera sobre el abismo para llegar allá. Construyeron allí una celda de juncos tejidos, y Francisco dio a los frailes sus instrucciones para la guarda de su retiro. Ahora, volved al eremitorio, pues con la gracia de Dios quiero vivir aquí en silencio absoluto, sin que nadie me estorbe. Solo tú, hermano León, vendrás 2 veces al día. La primera para traerme pan y agua. La otra, a eso de medianoche, para rezar maitines conmigo. Pero entonces, antes de atravesar la pasarela, cuidarás de anunciar tu venida gritando: Señor, ábreme los labios. Si yo respondo: y mi boca proclamará tu alabanza, entonces pasarás adelante. En caso contrario, vuelves al eremitorio. Así es como Francisco dio comienzo a esta cuaresma después de la fiesta de la Asunción.